Saludos cordiales, estimada comunidad estudiantil. Bienvenidos a este canal educativo. A continuación vamos a hacer una reflexión referente a 5 casos educativos que se dieron en un aula con cierto tipo de problemáticas. Por ejemplo, aquí en este caso 1 tratábamos de unos estudiantes indígenas que venían a estudiar a un aula de clases. Entonces aquí la pregunta que se formula es: ¿qué problemas principales del caso? ¿Cuál es el problema principal del caso? Bien, aquí el problema principal es una barrera lingüística intercultural, ya que no todos los docentes están preparados para tratar en otro tipo de idiomas. Entonces, esa es una barrera que existía. Y también a veces los estudiantes no se adaptan a otras lenguas. Pensamos que la educación a veces es homogénea, pero no, tenemos una educación intercultural y diversa. La siguiente pregunta indicaba: ¿qué acciones pedagógicas concretas propone? Bien, aquí tenemos que hacer una adaptación en la planificación para poder ser más participativo con ellos, tenerlos que se involucren con nosotros. Hablamos también aquí de un enfoque pedagógico, la teoría de Levi-Vygotsky, ¿no? Tenemos un enfoque constructivista y aparte también sociocultural, porque vamos a involucrar a esos estudiantes en nuestras clases. Tenemos que ver a esta diversidad no como un problema, ojo, no como un problema en el aula, sino más bien como una oportunidad para así también poder fomentar y dar a conocer que Ecuador es un país multidiverso, intercultural, con muchas etnias, muchas lenguas, y aprovechar eso para poder enriquecer también nuestros conocimientos. Vamos a ver, la siguiente pregunta indica, déjenme leerle la pregunta: ¿qué elementos del enfoque intercultural aplicaron? Bien, aquí tenemos que reconocer la diversidad lingüística, ¿no? Mira la pregunta: ¿qué elementos del enfoque intercultural aplicaron? Reconocer la diversidad lingüística y cultural. Tenemos también obviamente un enfoque ya inclusivo, ¿no? Porque vamos a incluir a esos estudiantes en nuestras planificaciones, ¿no? Con su interculturalidad. Y por último, la participación activa de la comunidad educativa. Esto es muy importante. Tenemos que involucrar a los docentes, los padres de familia, la comunidad, ¿no? Y dar a conocer referentes a esta multicultura, ¿no? A esta diversidad, para que ellos también lo identifiquen como parte de nuestra sociedad, ¿verdad? Bien, dice: ¿cómo se evaluaría el impacto de las acciones? Bien, aquí tenemos que hacer una evaluación cualitativa y una evaluación también cuantitativa. Tenemos que cambiar también nuestra forma de evaluar. Tenemos que modificar nuestras rúbricas. Tenemos que tener una rúbrica flexible también para poder evaluar un antes y un después. Podemos de pronto hacer dramatizaciones para ver cómo ellos han avanzado, hacer sus ponencias, pero tampoco ser tan estrictos cuando ellos expongan algo utilizando algún tipo de material audiovisual, ¿no? Entonces, ser un poco más flexible. Hemos cumplido pues con lo que nos está solicitando nuestra docente y explicando pues la situación de este caso. Muchas gracias. Saludos, soy la estudiante Nayeli Posligo Almedo. Hoy responderé las siguientes preguntas de acuerdo al caso. ¿Qué desafíos comunes se observaron en cada caso? En ambos casos, el desafío central que se observa es la dificultad de integración del estudiante en el entorno escolar, tanto a nivel social como académico. Los estudiantes enfrentan situaciones de aislamiento que se origina en gran parte por la falta de comprensión de códigos culturales, referencias locales y dinámicas propias del aula. Esto genera una escasa participación en la clase y un sentido de exclusión. Además, se evidencia la necesidad de atender la dimensión emocional del estudiante, ya que el proceso migratorio, el hecho de ser nuevo en un contexto diferente, suele implicar ansiedad de inseguridad o temor al rechazo.
Segunda pregunta, ¿qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes que atender según el plan? Los elementos del enfoque intercultural que resultan más urgentes según el plano en los siguientes. El respeto y la valoración de la diversidad cultural es fundamental que el entorno escolar no solo tolere, sino que valore activamente las diferencias culturales como una riqueza que contribuye al aprendizaje de todos. También tenemos la comunicación y el diálogo inclusivo. Es urgente crear espacios donde el estudiante pueda expresarse libremente y compartir su cultura, sus experiencias, su visión del mundo, lo que favorece el encuentro entre culturas. También tenemos otro punto que es la contextualización pedagógica. Es necesario adaptar materiales y prácticas didácticas para que el estudiante pueda comprender los contenidos sin sentirse excluido por no denominar las referencias culturales locales. También el acompañamiento socioemocional. El plan reconoce la necesidad de brindar un apoyo emocional cercano que permite al estudiante sentirse seguro y parte de la comunidad educativa. Siguiente pregunta. ¿Cómo se articulan los planes para fortalecer la inclusión escolar? Estos planes se articulan desde una visión integral donde lo académico, lo social y lo cultural se trabajan de manera conjunta y no de dimensiones aisladas. Cada aspecto del plan académico, social, cultural y deportivo contribuye al objetivo común de fortalecer la inclusión escolar, generando espacios para el aprendizaje cooperativo, el respeto mutuo y la participación activa. Por ejemplo, las actividades académicas fomentan la comprensión cultural a través de texto y debate. Las acciones sociales y culturales promueven el intercambio y el conocimiento mutuo, y las actividades deportivas refuerzan el trabajo en equipo y la convivencia. De este modo, el plan no solo busca que el estudiante se adapte al entorno escolar, sino que el propio entorno escolar se transforme para ser más inclusivo, plural y enriquecido por la diversidad. Buen día, mi nombre es Alejandro Pesante, estudiante de tercer nivel de la carrera de Educación Básica en Línea. En este video vamos a tratar sobre 3 temas principales, de los cuales tenemos lo siguiente. ¿Qué desafíos comunes se puede observar en este caso? En el caso 3 del plan de convivencia se pudo identificar la discriminación basada en estereotipos culturales, donde el estudiante es el más afectado en la forma de cómo vestirse, en la forma de cómo alimentarse y también en su cultura étnica de nacimiento. Por ello, la conducta se evidenció tanto en la falta de comprensión y respeto por la diversidad cultural, y también en un entorno educativo que no poseía el plan de convivencia, que no podía tener el docente para ayudar al estudiante. Como segunda pregunta tenemos: ¿qué elementos de enfoque intercultural son más urgentes para entender según el plan de convivencia del caso 3? Se hizo acuerdo a la asignatura de Educación a la Ciudadanía, donde nos menciona que en el artículo 57 y del número 1 de la Constitución del Ecuador hace mención al fortalecimiento de la identidad, las tradiciones, la forma de cómo se organiza un pueblo y nacionalidad. Del mismo modo, en el artículo 2 de la Ley de la Educación debe ser fomentado con respecto a la diversidad y los derechos humanos. En el artículo 134 de la Ley nos menciona la prevención de violencia, la discriminación, que se debe realizar mediante un plan de convivencia escolar. De este modo, el docente podrá enfocarse su clase de acuerdo al plan de convivencia. Para finalizar esta última pregunta tenemos: ¿cómo se articulan estos planes para fortalecer la inclusión escolar? Como ya sabemos que este plan de convivencia se hizo rayado para tener una actividad como el clima escolar positivo. Tenemos siguiente actividad titulada como Mi cultura, tu cultura, donde aquí el estudiante podrá fomentar su pensamiento o idea de acuerdo a su cultura. Aquí se fomentó tanto que es la empatía, el diálogo, la valoración mutua entre compañeros opinando su cultura. Como la norma de convivencia, aquí se hizo la inclusión, tanto en la que son las ideas implícitas sobre el respeto intercultural de los estudiantes, por donde aquí se hizo la intervención tanto del personal académico como el consejo estudiantil, los docentes y el departamento del DESE, que son los psicólogos. Para la inclusión y a la diversidad se fomentó mediante un cartel donde los estudiantes podrán opinar
sus ideas fundamentadas de acuerdo a la etnia cultural. Como participación comunitaria, aquí participa tanto que son los estudiantes, el consejo estudiantil, tanto que son los líderes comunitarios de elementos culturales, donde la escuela es base fundamental para que la educación cambie y que tenga toda la educación equitativa. Saludos cordiales, estimada máster. Mi nombre es Diana Verónica Remache Espín, de la carrera de Educación Básica Modalidad en Línea, tercer semestre paralelo C2. En este video voy a responder 3 preguntas acerca del caso 4. La primera pregunta nos dice, ¿qué desafíos comunes se observaron en este caso? Bueno, uno de los principales desafíos es evitar que la diversidad se aborde de forma superficial o folclórica, reduciéndola a vestimentas, comidas o danzas sin contexto. También se observa la dificultad de integrar de manera significativa las culturas de origen de los estudiantes en el currículo formal, especialmente en entornos donde no se desarrolla una práctica intercultural. Otro desafío es lograr que tanto docentes como estudiantes comprendan y valoren la diversidad como una herramienta de aprendizaje. La segunda pregunta nos dice, ¿qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes según el plan? Desde este plan, es urgente atender la visibilización de las voces de todos los estudiantes, creando espacios reales de participación. También es fundamental promover el respeto y el reconocimiento de saberes como válidos y significativos en el proceso educativo. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo se articulan estos planes para fortalecer la inclusión escolar? Este tipo de proyectos se articulan desde el trabajo interdisciplinario, generando actividades significativas que parten desde la experiencia y la identidad cultural de los estudiantes. Al integrar contenidos que valoren la diversidad, se crea un espacio más acogedor, donde todos los estudiantes se sienten representados y sobre todo valorados. Muchísimas gracias. Reciba usted un cordial saludo, Magíster Jenny Luz Villacistagle, docente de la materia de Pedagogía. Mi nombre es Fanny Lucía Pugliangani. Soy estudiante de tercer ciclo de la carrera de Educación Básica Modalidad en Línea. Hoy quiero compartir con ustedes el análisis del caso 5, que se trata sobre un aula con diversidad cultural, pero con bajo sentido de pertenencia. En esta ocasión, los estudiantes no participan activamente, no se sienten reconocidos y el ambiente es poco motivador. El análisis lo voy a realizar en base a 3 preguntas que ya se han planteado previamente. La primera pregunta nos dice qué desafíos comunes se observaron en este caso. Entre los desafíos más importantes que se presentan en este caso podemos destacar 2. Primero, la falta de participación activa de los estudiantes. En esta aula de clase observamos que los estudiantes participan muy poco. 2, la ausencia de reconocimiento de la diversidad cultural. Aquí muchos estudiantes no se sienten parte del aula y como consecuencia existe un ambiente donde no hay confianza ni motivación para convivir ni aprender juntos. La segunda pregunta nos dice qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes que atender según el plan que ya se ha planteado. Desde mi perspectiva, existen 3 elementos que se deben atender de forma prioritaria y de forma urgente. El primer elemento es reconocer y valorar la diversidad cultural. Aquí es menester visibilizar a cada estudiante, su identidad, sus costumbres, su lengua, sus historias. Aquí se han planteado actividades como jornadas interculturales o una muestra gastronómica. Aunque pueden parecer estas actividades un poco sencillas, tienen un gran impacto dentro de los estudiantes. Segundo es crear espacios seguros para el diálogo y la convivencia. Aquí se ha planteado rondas de conversación, juegos cooperativos y reflexiones sobre el respeto y la empatía. Esto permite que los estudiantes se escuchen, se comprendan y se valoren mutuamente. Como tercer punto es la participación equitativa. Aquí se fomenta que todos tengan voz y todos tengan roles dentro del grupo. Es importante rotar los liderazgos y formar equipos diversos. Estos son prácticas que permiten incluir a todos los estudiantes. La tercera pregunta nos dice cómo se articulan estos planes para fortalecer la inclusión escolar. Bueno, lo interesante de este caso
es que las acciones no son aisladas, se articulan en un plan tutorial integral, como ya lo podemos ver en la parte teórica, donde desde tres aspectos, desde el ámbito social, desde el ámbito cultural y el ámbito deportivo, eh, tienen un mismo objetivo, que es construir un aula donde todos se sientan parte y donde nadie, de ningún estudiante, se quede fuera. Desde el aspecto social, podemos, se ha planteado que trabajar con la integración y sobre todo que los estudiantes expresen sus emociones. En el ámbito cultural se promueve el respeto y el orgullo por la identidad de cada estudiante. Y en el ámbito deportivo se ha planteado fomentar la colaboración entre los estudiantes a través de los juegos cooperativos y el trabajo en equipo. Muchas gracias.